Si alguna vez has pensado que conocías a tu familia, espera a escuchar esto. La policía llamó para avisar de que había sufrido un accidente mortal. Mis padres respondieron, estamos de crucero. Mejor si esa gorrona desaparece. Y colgaron. Yo sobreviví. Milagrosamente. Pero ese día entendí algo que cambiaría mi vida para siempre. Mi nombre es Paula Moreno, tengo 27 años, y esta es la historia de cómo casi muero, y cómo, al hacerlo, volví a nacer. Cuando abrí los ojos en el hospital, la luz blanca me atravesó como un cuchillo. Todo dolía. Respirar dolía. Pensar dolía. Sentía un peso insoportable en el pecho y un zumbido constante en la cabeza. Una enfermera ajustaba el gotero evitando mirarme directamente a los ojos. Fue entonces cuando supe que algo iba mal. La policía llamó a tus padres, me dijo en voz baja, casi con culpa. Dudó un segundo. Dijeron que estaban de crucero, y que mejor si esa gorrona desaparecía. El monitor a mi lado empezó a pitar más rápido. No por el dolor físico, sino por algo mucho peor. En ese instante, todo lo que creía sobre mi familia se hizo añicos. Antes de contarte cómo ese abandono se convirtió en el inicio de mi libertad, dime en los comentarios desde dónde me estás viendo y suscríbete si alguna vez has tenido que reconstruirte desde cero. Porque lo que vino después, nadie lo vio venir. Crecí en un barrio tranquilo a las afueras de Boston, en una casa con jardín y valla blanca, de esas que parecen sacadas de un anuncio. Mi padre, Javier Moreno, siempre decía que la familia era lo más importante. Mi madre, Rosa, sonreía mucho delante de los demás. Desde fuera, éramos normales. Perfectos incluso. Pero dentro de casa, la historia era otra muy distinta. Desde pequeña aprendí que mis necesidades siempre iban en último lugar. A los 8 años tocaría el piano en un recital escolar. Practiqué durante meses. Aquella tarde, mis padres no aparecieron. Se habían quedado en una barbacoa que no podían cancelar. A los 12, me olvidaron durante horas en la piscina municipal después de entrenar. Oscureció. Yo seguía sentada allí, abrazando mi mochila. Cuando por fin llegaron, mi madre solo dijo, no seas tan dramática, Paula. El mundo no gira a tu alrededor. Aún así, yo quería su aprobación. La necesitaba. Me convertí en la hija perfecta. Notas impecables. 0 problemas. Siempre disponible. Siempre responsable. En mi último año de instituto conseguí una beca completa para la universidad. En la graduación, mi padre me dio una palmada en la espalda. No está mal, chica. 3 palabras. Para mí, fue como ganar un premio. Durante la universidad llamaba a casa cada domingo. Muchas veces no contestaban. Les enviaba mensajes contándoles mis exámenes, mis logros, mis miedos. Rara vez respondían. Pero yo insistía. Pensaba que, si me esforzaba lo suficiente, algún día serían los padres que siempre había esperado. Tras graduarme, conseguí un trabajo en marketing. No era glamuroso. El sueldo apenas cubría el alquiler de un estudio diminuto y mis préstamos estudiantiles, pero era mío. Por primera vez me sentía independiente. Hasta que llegó la llamada. Paula, tu padre ha perdido el trabajo, dijo mi madre sin rodeos. Y necesito una operación. Las facturas se nos vienen encima. Podemos perder la casa. No lo dudé. Volví a casa para ayudar. Me dije que sería temporal. Mi antigua habitación era ahora un trastero. Quitamos algunas cajas para meter una cama pequeña. El mismo día que me mudé, mi padre me dijo cuánto tendría que pagar. Alquiler. Gastos. Comida. Era casi la mitad de mi sueldo. Asentí. Me convencí de que era lo correcto. Ese poco tiempo se convirtió en 5 años. Mientras yo pagaba facturas, reparaciones, impuestos y hasta electrodomésticos nuevos, mis padres se acomodaban. Mi padre buscaba trabajo sin prisa. Mi madre siempre estaba demasiado cansada para encargarse de nada. Y aún así, me criticaban. Mi trabajo no era suficiente. Mi ropa era barata. Mis amigos no les gustaban. Nada bastaba. 3 años después, durante una cena, mi padre anunció que necesitaban cambiar el tejado. Era una fortuna. Dije que no podía. Mi madre me miró con desprecio. ¿En qué te gastas el dinero, si no tienes vida? Alojamiento gratis, lo llamó. Aquella noche pedí un préstamo para pagar ese tejado.
Sumé otra deuda a mi espalda. Cuando cumplí 27 años, había entregado más de lo que podía contar. Mis ahorros habían desaparecido. Mis tarjetas estaban al límite. Incluso toqué mi fondo de jubilación. Una semana antes del accidente, dije que quizá empezaría a buscar un sitio para mí. La reacción fue inmediata. «Después de todo lo que hemos hecho por ti», gritó mi madre. «Típica millennial egoísta», remató mi padre. Esa noche lloré en silencio. Pero algo se rompió. Empecé a planear mi salida. A guardar mis cosas importantes. A imaginar una vida distinta. Y entonces llegó el martes lluvioso. Salí del trabajo tarde. La lluvia caía con furia. Llamé a casa para avisar. Mi madre se quejó de que llegarían tarde a cenar. Me recordó que el coche lo necesitaban ellos al día siguiente. A 20 minutos de casa, un camión perdió el control. Todo fue ruido, metal, luces, agua. Mi coche volcó varias veces. Sentí como algo me atravesaba el costado. Luego, nada. Desperté 3 días después en la UCI. 4 costillas rotas. Un pulmón perforado. La pelvis fracturada. 60 puntos. Tienes suerte de estar viva, me dijo el médico. Pero estaba sola. No había flores. No había manos conocidas. Solo máquinas y silencio. Y fue entonces cuando supe la verdad. Mis padres no habían venido. No habían llamado. Habían preferido seguir de crucero. Y, para ellos, yo ya no existía. En ese momento, aún no lo sabía, pero ese abandono sería el principio del fin, y también el comienzo de mi verdadera historia. Los primeros días después de despertar fueron una niebla espesa hecha de dolor, medicamentos y silencio. Cada respiración me recordaba que seguía viva, y cada latido me recordaba que estaba sola. Nadie entraba en mi habitación preguntando cómo estaba, nadie se sentaba a mi lado para cogerme la mano. Solo enfermeras que cambiaban suero, médicos que hablaban de porcentajes y riesgos, y el sonido constante de las máquinas. En ese vacío empezó a formarse una pregunta que me perforaba más que cualquier herida. ¿Qué pasaría conmigo cuando saliera de allí? Una trabajadora social del hospital, Marta, fue la primera persona que me habló de futuro. Se sentó frente a mí con una carpeta y una voz firme pero cálida. Me explicó que el seguro cubriría gran parte de la hospitalización, pero no todo. Que necesitaría meses de rehabilitación. Que no podría vivir sola durante un tiempo. Me preguntó si podía volver a mi casa. No supe qué responder. La idea de regresar a la casa de mis padres, a esas escaleras imposibles y a esas miradas llenas de reproche, me hizo sentir náuseas. Marta me observó en silencio unos segundos y luego dijo algo que nadie me había dicho antes. Paula, lo que describes es abuso financiero y abandono emocional. No es normal. No es tu culpa. Aquellas palabras me golpearon con fuerza. Abuso. Nunca había pensado en mi vida de esa manera. Yo siempre había creído que ayudar a mis padres era lo correcto, lo que se esperaba de mí. Marta me habló de recursos, de derechos, de límites. Por primera vez desde el accidente, sentí una chispa de esperanza. Durante la rehabilitación conocí a Lucía, mi fisioterapeuta. Era directa, sin dramatismos, pero increíblemente humana. Me ayudó a sentarme por primera vez, a dar el primer paso, a soportar el dolor sin rendirme. Un día, después de una sesión especialmente dura, me miró y dijo, no solo estás sanando el cuerpo. Se nota que llevas años cargando con mucho más. No supe cómo explicarle todo, pero algo en su tono me hizo confiar. Mientras tanto, mi vida seguía avanzando sin mis padres. Mis compañeros de trabajo, personas con las que apenas había cruzado más de 2 frases en la oficina, organizaron comidas, mensajes de ánimo y hasta una colecta para ayudarme con los gastos médicos. Cada gesto me descolocaba. Me trataban con más cariño personas que no me debían nada, que aquellos que me habían traído al mundo. Tras casi un mes, me dieron el alta. No podía volver a la casa de mis padres. No físicamente, pero sobre todo no emocionalmente. Lucía me ofreció quedarme en su casa unos días. Tenía una habitación en la planta baja y, según ella, así te vigilo mejor. Acepté con vergüenza, pero también con alivio. Ese unos días se convirtió en semanas. Vivir con Lucía fue como entrar en otro universo. Nadie me pedía dinero. Nadie me hacía sentir una carga. Me preguntaban cómo estaba de verdad. Por primera vez en años, dormía sin miedo a reproches.
Poco a poco, mientras mi cuerpo se fortalecía, mi mente empezó a despertar. Un día pedí a un compañero que recogiera algunas cosas de mi escritorio en la oficina. Entre ellas había un sobre que nunca abrí. Era un extracto bancario. No reconocí la tarjeta. La abrí con curiosidad y el estómago se me encogió. Había cargos de miles de euros. Reservas de viajes. Compras de lujo. Todo a mi nombre. Llamé al banco. Me confirmaron lo impensable. Esa tarjeta era mía. Abierta hacía 3 años. Dirección: la casa de mis padres. Esa noche no dormí. Con la ayuda de Lucía, pedí mi informe crediticio. Luego otro. Y otro. Cada página revelaba una traición más profunda. No era una sola tarjeta. Eran varias. Un préstamo personal. Incluso una ampliación hipotecaria. Todo a mi nombre. Más de 80.000 euros de deuda que yo nunca había autorizado. No me veían como una hija. Me veían como un recurso. 2 meses después del accidente, mi teléfono sonó por primera vez con el nombre de mi madre en la pantalla. Me quedé inmóvil. Lucía me miró desde la cocina y negó con la cabeza, recordándome que no tenía obligación de contestar. Pero lo hice. Paula, ¿dónde te metes?, dijo mi madre con fastidio. El banco no para de llamar. El préstamo está sin pagar. No preguntó cómo estaba. No mencionó el accidente. Solo dinero. Le expliqué, con la voz temblorosa pero firme, que había descubierto las cuentas. Que sabía lo que habían hecho. Hubo un silencio largo. Luego mi padre habló, como si nada fuera grave. Bueno, todo queda en familia. Tú siempre dijiste que ayudarías. Algo dentro de mí se congeló. Les recordé el hospital. El accidente. La llamada de la policía. Mi madre se rió con desprecio. Siempre exageras. Además, estábamos de vacaciones. Fue entonces cuando lo entendí todo. No iban a cambiar. No iban a reconocer nada. No sentían culpa. Solo molestia por haber perdido el control. Respiré hondo. Les dije que no pagaría ni un euro más. Que denunciaría el robo de identidad. Que esta vez no me callaría. Mi padre empezó a gritar. Mi madre me llamó desagradecida. Yo colgué. Cuando dejé el teléfono sobre la mesa, me eché a llorar. No de miedo. De alivio. Lucía me abrazó sin decir nada. En ese silencio supe que había cruzado un punto sin retorno. Al día siguiente llamé a un abogado. Y ese fue solo el comienzo. Llamar al abogado fue más difícil de lo que imaginé. No por el trámite, sino por lo que significaba. Durante años me había repetido que eran mis padres, que había cosas que no se denunciaban, que ciertas traiciones se aguantaban en silencio. Pero cuando Álvaro, el abogado que me recomendó Lucía, escuchó mi historia completa y revisó los documentos, su respuesta fue clara y directa. Paula, esto no es un malentendido familiar. Es un delito grave. Y ha afectado tu vida durante años. Oírlo de boca de un profesional me produjo vértigo y, al mismo tiempo, una calma extraña. No estaba loca. No estaba exagerando. Lo que me habían hecho tenía nombre. Álvaro me explicó el proceso con paciencia. Primero, denuncia formal por robo de identidad. Después, comunicación con cada banco y entidad financiera. Sería largo. Doloroso. Y, muy probablemente, mis padres no se quedarían de brazos cruzados. Tenía razón. 2 días después de presentar la denuncia, mi teléfono empezó a arder. Llamadas de números desconocidos. Mensajes de familiares lejanos. Una prima a la que no veía desde niña me escribió diciendo que mi madre estaba destrozada, que cómo podía hacerle eso después de todo lo que habían hecho por mí. Un tío me llamó directamente para decirme que estaba rompiendo la familia, que los trapos sucios se lavaban en casa. Nadie me preguntó por el accidente. Nadie mencionó el hospital. Solo hablaban de dinero, de vergüenza, de obligación. Mis padres también llamaron. Insistieron. Suplicaron primero. Amenazaron después. Mi madre lloraba diciendo que la estaba matando de disgusto. Mi padre gritaba que me arrepentiría, que sin ellos no era nadie. Cada llamada era un intento más de volver a colocarme en mi antiguo sitio, el de la hija sumisa que paga y calla. Pero algo había cambiado en mí. Tal vez fue el accidente. Tal vez fue el silencio del hospital.
Tal vez fue darme cuenta de que estuve a punto de morir sola mientras ellos brindaban en cubierta. Ya no podía volver atrás. Álvaro me recomendó no contestar más y centralizar toda comunicación a través de él. Aún así, el daño emocional estaba hecho. Algunas noches me despertaba sudando, reviviendo discusiones del pasado, preguntándome si realmente era una mala hija. Lucía me veía dar vueltas por la casa y me obligaba a sentarme. Lo que sientes es normal, me decía. Estás rompiendo un vínculo tóxico. Duele, aunque sea lo correcto. La investigación avanzó rápido. Demasiado rápido para mis padres. La policía financiera encontró firmas falsificadas, grabaciones de cámaras en tiendas usando mis tarjetas, correos electrónicos en los que hablaban de esconder extractos antes de que yo los viera. Cada nueva prueba era como una puñalada, pero también una confirmación. No había sido un error puntual. Había sido un plan. Un mes después, Álvaro me llamó. El fiscal va a presentar cargos. Quieren intentar una mediación antes del juicio. Parte de mí quería negarse. No quería verlos. No quería escuchar más excusas. Pero otra parte, la que había pasado toda su vida esperando una mínima validación, aceptó. Quizá, pensé, esta vez reconocerían el daño. La mediación se celebró en una sala fría, con una mesa larga que parecía diseñada para aumentar la distancia entre las personas. Mis padres entraron sin mirarme. Mi madre parecía cansada, pero no arrepentida. Mi padre mantenía esa expresión orgullosa que tantas veces me había hecho sentir pequeña. Su abogado habló primero, usando palabras suaves, malentendidos, confusión, ayuda familiar. Álvaro respondió con hechos, cifras, documentos. Cuando llegó mi turno, sentí que el corazón se me salía del pecho. Les hablé del hospital, de la llamada de la policía, de la palabra gorrona, de los años de sacrificios, de cómo habían destruido mi crédito y mi confianza. Mi madre rodó los ojos. Mi padre suspiró con impaciencia. Siempre tan dramática, dijo ella. Te dimos la vida. Nos lo debías. Esas palabras me atravesaron. Nos lo debías. Ahí estaba todo. Para ellos, yo no era una persona. Era una inversión. Respiré hondo y, con una calma que ni yo sabía que tenía, respondí, los padres eligen tener hijos. Los hijos no eligen nacer. El amor no se cobra. Y yo no os debo mi vida. La mediación fracasó. Se negaron a admitir el fraude. Se levantaron de la mesa acusándome de traición. Al salir, mi madre se giró y me lanzó su última bala. Para mí, estás muerta. La miré y, por primera vez, no sentí miedo. Lo estuve durante años, le respondí. La diferencia es que ahora sigo viva. El juicio llegó semanas después. Fue breve. Demasiado clara la evidencia. Cuando el juez leyó la sentencia, culpables de fraude y robo de identidad, sentí una mezcla de alivio y tristeza. No celebré. Lloré. Lloré por la familia que nunca tuve, por la niña que siempre quiso ser suficiente, por la mujer que casi muere creyendo que el amor se ganaba pagando. La sentencia incluyó restitución económica, libertad condicional y una orden de alejamiento. Legalmente, ya no podían acercarse a mí. Emocionalmente, hacía tiempo que estaban lejos. Al salir del juzgado, el aire me pareció distinto. Más ligero. Lucía me esperaba en las escaleras. Me abrazó fuerte. Se acabó, dijo. Y por primera vez, le creí. Pero lo que no sabía era que, una vez cerrado ese capítulo, empezaría el más difícil de todos, aprender a vivir sin culpa, y empezar a construir una vida que fuera realmente mía. Después del juicio, la vida no se volvió mágicamente fácil. Nadie te habla de eso. Todos creen que, cuando la justicia llega, el dolor se va. Pero la verdad es que, cuando se apaga el ruido del conflicto, te quedas a solas con el silencio, y con todo lo que perdiste en el camino. Durante semanas me despertaba sin saber exactamente quién era sin ese papel que había interpretado durante toda mi vida, la hija responsable, la que sostiene, la que paga, la que se sacrifica. Sin ese rol, me sentía extrañamente vacía. Mi cuerpo seguía sanando. La cojera era cada vez más leve. El dolor en las costillas aparecía solo cuando cambiaba el tiempo. Lucía decía que avanzaba rápido, pero yo sabía que no hablaba solo del cuerpo. Había algo en mi mirada que ya no estaba roto. Algo cansado, sí, pero firme.
Empecé terapia por recomendación de Marta, la trabajadora social. Al principio me resistí. Pensaba que ya había pasado lo peor. Me equivocaba. En la tercera sesión, la terapeuta me dijo algo que me dejó sin aliento. Paula, no solo perdiste a tus padres. Perdiste la esperanza de que algún día cambiaran. Ese duelo no tiene rituales ni condolencias. Nadie te lleva flores por la pérdida de una familia que sigue viva, pero emocionalmente inaccesible. Lloré como no lo había hecho ni siquiera después del accidente. Mientras tanto, el trabajo se convirtió en un refugio inesperado. Mi jefe, Daniel, no solo respetó mi recuperación, sino que confió en mí más que nunca. Me ofreció un ascenso a responsable de proyectos, reconociendo mi compromiso incluso en los meses más difíciles. Acepté con miedo. Durante años había aprendido a hacerme pequeña para no incomodar. Ahora tenía que ocupar espacio. Y eso también daba vértigo. Con el nuevo sueldo empecé a arreglar lo que mis padres habían destrozado. Reconstruir el crédito. Crear un fondo de emergencia. Aprender, por primera vez, a pensar en mí. Álvaro seguía supervisando el proceso legal y me recordaba que la restitución llegaría con el tiempo, pero que no debía basar mi recuperación en ese dinero. Tenía razón. Esta vez, quería que mi estabilidad no dependiera de nadie más. La casa de Lucía dejó de sentirse temporal. Dejé de pedir permiso para todo. Compré mis propias plantas. Colgué fotos. Cocinábamos juntas por las noches y hablábamos de cosas normales, sin tensión, sin reproches. Un día, mientras tomábamos café, Lucía me miró y dijo, ¿te das cuenta de que aquí nadie te hace sentir una carga? Me quedé en silencio. No porque no lo supiera, sino porque me estaba acostumbrando. Y eso era nuevo. Poco a poco volví a conectar con personas que había dejado atrás. Amistades que se habían enfriado porque yo nunca tenía tiempo, siempre ocupada resolviendo problemas ajenos. Algunas volvieron. Otras no. Aprendí a no forzar nada. También apareció una tía lejana, Carmen, que llevaba años distanciada de mis padres. Me llamó para decirme que siempre había sabido cómo eran. Que no estaba loca. Su apoyo fue discreto, pero honesto. No intentó reemplazar nada. Solo estuvo. Un día, recibí un correo inesperado. Era de mi padre. Legalmente podía escribirme como parte de su proceso de rehabilitación. Decía que no pedía perdón, pero que reconocía el daño. Que se había separado de mi madre. Que estaba aprendiendo, demasiado tarde, a asumir responsabilidades. Leí el mensaje varias veces. No respondí. No porque no me importara, sino porque entendí algo fundamental. El reconocimiento no siempre llega cuando lo necesitas. Y eso no invalida tu sanación. Con el tiempo, empecé a transformar el dolor en algo más. En el trabajo propuse una iniciativa para ayudar a personas víctimas de abuso financiero familiar. Educación, asesoramiento, acompañamiento. Nadie hablaba de ese tema. Demasiada vergüenza. Demasiado silencio. La empresa aprobó el proyecto y destinó fondos iniciales. Cuando me lo confirmaron, me quedé sentada mirando el documento durante minutos. Aquella historia que casi me destruyó ahora podía servir para que otros no pasaran por lo mismo. Creamos un pequeño grupo de apoyo que empezó con 4 personas. Luego 10. Luego 20. Personas de todas las edades, todas con la misma culpa aprendida, el mismo miedo a decir no. Cada vez que alguien contaba que había puesto un límite por primera vez, sentía un nudo en el pecho. No estaba sola. Nunca lo había estado. Solo había estado aislada. Una tarde, después de una reunión, caminaba con Lucía bajo un cielo gris cuando me dijo, «Has construido una familia distinta». Y entendí que tenía razón. No una familia perfecta. Una real. Hecha de elección, no de obligación. Aún así, había una última cosa pendiente. Algo que no se resuelve con juicios ni con terapia. Aprender a perdonarme a mí misma. Por no haber visto antes. Por haber aguantado tanto. Por haber creído que el amor se compraba con sacrificio. Ese fue el trabajo más duro. Pero estaba preparada. Y sin saberlo, estaba a punto de cerrar el círculo de una forma que jamás habría imaginado. Un año después del accidente, me encontré de pie frente al espejo sin reconocer del todo a la mujer que me devolvía la mirada. No porque fuera otra persona, sino porque, por primera vez, no estaba rota. Las cicatrices seguían ahí, algunas visibles, otras no,
pero ya no me definían. Eran marcas de supervivencia, no de vergüenza. Me vestí despacio aquella mañana, respirando hondo, consciente de algo que nunca antes había sentido con claridad. Estaba en paz. La fisioterapia había terminado oficialmente semanas atrás. Volvía a caminar sin cojera. Incluso había empezado a correr distancias cortas, algo impensable meses antes. Cada paso era una pequeña victoria. Lucía bromeaba diciendo que estaba mejor que antes del accidente. Quizá tenía razón. No solo físicamente. Algo dentro de mí se había alineado por fin. La iniciativa de apoyo a víctimas de abuso financiero había crecido más rápido de lo esperado. Personas que nunca se habían atrevido a hablar empezaron a hacerlo. Madres explotadas por hijos adultos. Jóvenes endeudados por decisiones que nunca tomaron. Cada historia era distinta, pero el patrón era el mismo: culpa, silencio, miedo. Escucharles me dolía, pero también me recordaba por qué todo aquello había valido la pena. Una tarde recibí una invitación para hablar en una conferencia local sobre bienestar financiero. Dudé. Siempre había preferido trabajar en segundo plano. Pero acepté. El día del evento, al subir al escenario, sentí el mismo nudo en el estómago que antes de mis antiguas llamadas a casa. La diferencia era que ahora no buscaba aprobación. Solo verdad. Conté mi historia sin adornos. El accidente. El abandono. El fraude. El proceso. El silencio del público fue absoluto. Al terminar, varias personas se acercaron llorando. Pensé que era la única, me dijo una mujer mayor. No lo eres, pensé. Nunca lo fuiste. En lo personal, también empezaron a abrirse nuevas puertas. Conocí a Alex en uno de los eventos del proyecto. Era asesor financiero, especializado en ayudar a personas a reconstruir su crédito después de situaciones traumáticas. Empezamos hablando de trabajo. Luego de libros. Luego de la vida. Con él no sentía que tuviera que demostrar nada. No tenía que pagar nada. No tenía que compensar nada. Simplemente era suficiente. Y eso, durante mucho tiempo, me había parecido imposible. El segundo aniversario del accidente decidí hacer algo distinto. En lugar de esconderme o revivir el miedo, organicé una carrera solidaria para recaudar fondos para el proyecto. Más de 200 personas se inscribieron. Compañeros de trabajo. Amigos nuevos. Personas del grupo de apoyo. Incluso algunos profesionales del hospital. Cuando me coloqué en la línea de salida, con el dorsal número 1, miré alrededor y sentí una emoción profunda. Ese día no celebraba haber sobrevivido. Celebraba haber elegido vivir. Mientras corría, recordé el sonido del metal, la lluvia, el silencio del hospital. Recordé la frase que me rompió el corazón. Mejor si esa gorrona desaparece. Y entendí algo fundamental: desapareció la hija que se sacrificaba sin límites. Desapareció la mujer que confundía amor con obligación. Pero yo no desaparecí. Me transformé. Después de la carrera, sentada en el césped, rodeada de risas y abrazos, recibí un último mensaje inesperado. Era breve. De mi padre. Decía que seguía cumpliendo con la restitución, que estaba en terapia, que entendía si nunca quería hablar con él. No pedía respuesta. Leí el mensaje sin temblar. Sin rabia. Sin esperanza. Lo guardé. Tal vez algún día respondería. Tal vez no. Por primera vez, esa decisión era solo mía. Esa noche, en casa, brindamos. Lucía, algunos amigos, Carmen, y personas que la vida había puesto en mi camino cuando más las necesitaba. Alguien dijo familia y nadie corrigió nada. Porque lo era. Familia elegida. Familia real. Hoy, cuando miro atrás, no agradezco el accidente. No agradezco el dolor. Pero sí agradezco la claridad que me dio. Aprendí que poner límites no es ser egoísta. Que ayudar no significa vaciarse. Que el amor verdadero no exige sacrificios que te destruyen. Y, sobre todo, aprendí que merezco ser amada simplemente por existir. Si has llegado hasta aquí, quizá algo de esta historia te ha tocado. Tal vez también has tenido que redefinir lo que significa familia. Tal vez has tenido que decir no para sobrevivir. Si es así, no estás solo, no estás sola, y no estás equivocado. Cuéntame en los comentarios si alguna vez tuviste que poner límites difíciles con alguien a quien querías.
Dale a me gusta si esta historia resonó contigo y suscríbete al canal para escuchar más relatos de resiliencia, verdad y transformación. A veces, perderlo todo es la única forma de encontrarte de verdad. Gracias por escucharme.